va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. Tal como se los anunciaba Federico, vamos a recibir a la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Annalise Verón. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, por favor. Momentos en que es muy requerida, por cierto, donde todos queremos profundizar un poco más en torno a esta situación que, bueno, parece que lo que en su momento se había dicho, nadie entiende por qué no tenemos casos de dengue autóctono. Bueno, empiezan a aparecer situaciones y esto lleva a que las autoridades extremen cuidados y también que la Intendencia tenga que jugar un rol importante. ¿Cambia en algo el escenario en que haya aparecido este último caso de dengue en Pocitos, que eventualmente puedan aparecer otros? Sí, cambia, porque hasta ahora eran casos aislados, no podíamos hablar de brote, ahora sí ya tenemos instalado un brote epidémico, lo que es Pocitos, Malvin Norte, Unión, ¿verdad? ¿Y qué significa que tengamos un brote epidémico? Definimos el brote cuando hay por lo menos 2 casos en igual zona en un periodo corto de tiempo. En esto cuaja perfectamente en esta definición lo que ha ocurrido. Tenemos 2 casos en Pocitos muy cercanos y con una semana de diferencia. ¿Y por qué la Unión y Malvin Norte se incluyen también? Porque apareció allí el segundo caso y además porque son zonas cercanas, ¿verdad? Bien. ¿Qué va a hacer la Intendencia con relación a este cambio de escenario, a este brote epidémico? Bien, en la mañana de hoy tenemos una reunión nuevamente para definir qué acciones tomar en este nuevo escenario. Pero básicamente insistir en las mismas cosas que veníamos haciendo, la vamos a seguir haciendo. El caso del foco, los aledaños del foco, la fumigación en aquellos domicilios que es necesario y que así lo autoricen. No está definida una fumigación masiva, nosotros vamos a pelear para llevar eso al último de los casos, es la última herramienta y no la más efectiva. Ah, bien, pero no la descartan tampoco. No la descartan. Digo porque se había generado cierta, yo no sé si decir polémica, pero algunos actores políticos reclamaban una fumigación masiva y tanto del Ministerio de Salud Pública como desde la Intendencia se decía que no era pertinente. No es pertinente y es contraproducente, lo hemos dicho hasta el cansancio, tanto el Ministerio como nosotros. No lo descartamos llegado el caso, ninguna arma contra este mosquito se puede descartar. Ahora, no la vamos a tomar como primera medida, ni mucho menos. Si vamos del 1 al 10, es la medida 0,1. ¿Debería darse qué para que sea una fumigación masiva? Para que que el número de casos realmente sea demasiado importante, que no logremos controlar las larvas en los domicilios, y bueno, ahí habría que valorar la fumigación masiva. ¿Y por qué es contraproducente? Porque los insecticidas que se usan para la fumigación no son inocuos, primera cosa. Segundo, no son selectivos, no mata mosquito Aedes. Mata cuanto insecto encuentre a su paso y puede intoxicar a algunos otros animales que no son insectos. Pero además hay insectos que realmente colaboran en la lucha contra la Aedes y si nosotros lo matamos estamos eliminando armas biológicas naturales contra él. Para que la gente tome dimensión, porque me parece que esto es un punto central, incluso lo conversábamos fuera de cámara. Acá lo que hay que hacer es tomar dimensión y asumir ciertas cuestiones, una realidad que es nueva, que pensamos que no nos iba a pasar, pero que nos está pasando. Como nos pasa muchas veces. Hoy por hoy, Pocitos, ¿no? Malvin Norte y La Unión también, pero focalizado en Pocitos, ¿es una zona de riesgo? ¿La gente tiene que asumir que está viviendo en una zona de riesgo? Uruguay es una zona de riesgo hoy, Montevideo lo es también, y Pocitos tiene algunas características que de repente deberían ser valoradas. ¿Por qué fue el principio allí? Una de las probables teorías es porque de repente hubo mayor movilidad de sus habitantes al exterior, con el riesgo mayor de la infestación y por supuesto el traerlos a nuestro país y que allí se hubiese generado esa primera infestación que ocasionó el caso del dengue autóctono. Solo una teoría, no lo sabemos, no tenemos un seguimiento del virus en Montevideo aún, y menos en Uruguay. Ahora, lo que sí debemos tener conciencia y nosotros seguimos insistiendo, este mosquito no lo matan las instituciones ni la Intendencia, lo matamos todos nosotros en nuestro domicilio. Este mosquito es domiciliario y peridomiciliario. Si nosotros eliminamos la forma en que él sobrevive, el agua limpia, estancada, evitamos que se siga reproduciendo. No hay mosquito Aedes, no hay dengue, no hay Zika, no hay chikungunya. Ahora, alguien podría decirse,
Pocito no es una zona especialmente donde se acumulen muchos baldíos, donde se dé el proceso que tantas veces se dice por parte de las autoridades de, no sé, neumáticos que están en desuso y que acumulan agua y que son lugares donde el mosquito se reproduce de manera importante. ¿Por qué? Si bien todos esos elementos que tú mencionaste son importantes y son acumuladores de larvas, también lo son una simple fuente de adorno arriba de una mesa con agua para flores, por ejemplo. Y menciono esto no por casualidad, sino porque allí detectamos larvas en pocitos en una fuente arriba de una mesa de adorno que tenía agua para flores. ¿Esto en uno de los casos de personas infectadas? No, pero sí vecinos de la zona. En la recorrida que nosotros hicimos, en la primera recorrida de las 8 manzanas, que se encontraron larvas en varios domicilios y en los baldes del fondo de alguna de las casas, en el platito de la maceta del frente de otra. Es lo que recién decíamos, el mosquito no está en los grandes parques, está en la casa. Entonces, yo no sé si decirlo cuál recomendación, pero en la medida de lo posible no tener nada de agua acumulada, ni siquiera para las flores. No, es que no se debe tener agua acumulada ni para las flores. Nosotros veníamos insistiendo desde hace muchísimos años en los cementerios, por ejemplo, que seguramente lo recuerdas cuando dijimos no usamos agua, arena. Bien, eso aplica a los cementerios, pero también a nuestra casa. No dejemos agua estancada, aún la de las mascotas, cambiémosla diariamente, limpiemos, porque además es un concepto que venimos insistiendo y que quizá al principio no se remarcó tanto. No alcanza con tirar el agua, hay que limpiar el recipiente. La larva queda adherida al borde del recipiente donde llegaba el agua. Cuando rellenamos el agua, vuelve a crecer si no eliminamos esa larva limpiándolo, cepillo, jabón y agua. O sea que lo que hay que hacer es, en todos los lugares donde se pueda acumular agua, si sea un platito, una maceta, un florero, lo que sea, no dejar acumular, o eventualmente si uno quiere tenerla, todos los días cambiarla y todos los días limpiarlo. Y todos los días limpiarlo. Canaletas de desagüe, los recipientes donde se junta el agua de los aire acondicionados, revisar que los aires acondicionados que desaguan no estén dejando agua acumulada. Yo he visto en el centro con muchísima frecuencia que para que no haya charcos de agua se le pone recipiente donde a la salida del cañito, porque de repente no tienen un fondo donde desaguar, tirarlo todos los días, limpiarlo. Ese es el agua que junta las larvas. ¿Y el tema de las piscinas? Las piscinas en general, las piscinas grandes en general tienen agua clorada, allí no se desarrolla. Pero aún así la recomendación es esa, utilizar las aguas cloradas apropiadas para las piscinas, el recambio o por lo menos la movilización del agua de las piscinas en plazos mayores, no mayores a 5 días. De esa manera evitamos que se cumpla el ciclo, ¿verdad? Claro. En este escenario, pongamos que rápidamente la población asume la situación que estamos viviendo. Veo cómo es esto también. Empieza a generarse como una especie de, yo no sé si decir psicosis, pero todo el mundo habla del asunto. Empiezan a aparecer los casos y también la gente empieza a preocuparse. Y bueno, eso, si bien es perjudicial muchas veces, también favorece a que se cree una conciencia de manera más rápida. Pongamos que todo el mundo empieza a hacer las cosas como las tenemos que hacer. ¿Podemos eliminar el Aedes aegypti o eventualmente esto es una realidad que llegó para quedarse? En realidad yo creo que llegó para quedarse. Ahora, tenemos un antecedente de haberlo eliminado del país. Nosotros tuvimos una epidemia de dengue, probablemente yo no la viví, tú ni siquiera lo sepas. Por allá, por el 1918, en Salto hubo una epidemia de dengue. Luego logró erradicarse no solo el dengue, sino el mosquito del país, por el 40 y pico, 42 para ser más exacto, y en el 1997 se reinstala el Aedes en Uruguay. ¿Es posible erradicar el Aedes? Es posible. No creo que sea la lucha de este momento, sino de disminuirlo, pero si siguiéramos en ese camino podríamos llegar a erradicar el Aedes. Si erradicamos el Aedes, obviamente que erradicamos el dengue y las otras dos enfermedades. ¿Y la lucha de este momento entonces cuál es? Disminuir al máximo posible el vector, cuidarse personalmente de no infestarse usando los repelentes adecuados, sabiendo en qué horas pica el mosquito, y recordémoslos esto en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, usar los mosquiteros, los insecticidas domiciliarios, que no los usen durante la noche, sino en estas mismas horas que dijimos recién, usar los métodos de repelerlos intradomiciliarios, las pastillas, los espirales,
Usar los ventiladores, no olvidarse, los ventiladores dentro de la casa también repelen mosquitos. O sea que la simple tarea de prender un ventilador aleja los mosquitos. Por ejemplo. Hay tantas preguntas para hacerle. ¿Es efectivo el uso del repelente? Imagino para que no se generen nuevos casos, pero obviamente no en el combate al mosquito. No, en esto no estamos combatiendo el mosquito, lo que estamos combatiendo ahí sí es la posibilidad de que alguien se infecte. Si usamos repelente, que es un método de barrera, vamos a evitar que el mosquito pique y si ese mosquito estaba infectado, que infecte. Por lo cual también es recomendable, sé que lo mencionó, pero no está de más repetirlo, el repelente y eventualmente el insecticida también. Ambas cosas. Para ahí sí. Eliminar el... Y la fumigación intradomiciliaria nosotros un poco queremos hacer hincapié en que no es usar el aerosol de los insecticidas comunes al aire, porque allí no estamos matando nada. Usarlo donde él se esconde y vive, que es detrás de los roperos, debajo de las camas, debajo de las mesas de luz, en los rincones, porque allí es donde vive el adulto. Las larvas acabamos de decir dónde encontrarlas, pero el adulto lo vamos a matar allí, no es tirándole al aire. Sí. No debería sorprender, obviamente, que aparezcan nuevos casos en las próximas horas. Ya no. ¿Y focalizados en las zonas estas? Sí, muy probablemente. Ya hay un cuarto caso muy probable, también en la zona de Pocitos, y seguramente van a aparecer más en estos días. Hay un cuarto caso en la zona de Pocitos, me imagino se lo habrán comunicado a las autoridades de salud pública, y es muy cerca de donde estaban los anteriores dos. Sí. O sea que podemos hablar de un tercer caso en Pocitos. Sí, podemos hablar de un tercer caso en Pocitos. Una situación, lamentablemente en el último caso que teníamos, se hablaba de un cuadro que había evolucionado, bueno, incluso la persona está en cuidados intensivos. En este caso también evolucionó de manera... No, en cuanto al dengue, este tercer caso de Pocitos está evolucionando bien, si es que lo es, no está confirmado, no podemos decir que está confirmado. Ayer las autoridades del Ministerio mencionaron la existencia de este probable cuarto caso. Aclaremos que los 4 son todavía probables, no tenemos la confirmación del CDC de Puerto Rico, que es quien daría la confirmación de cualquiera de estos casos, ¿no? Está bien, no está confirmado 100%, pero es la misma situación que los anteriores. Sí, es decir... y nosotros tratamos al primero como si lo fuera y lo vamos a seguir haciendo con cada caso que aparezca. Estos otros 2 que salieron a la luz y este probable cuarto. A lo que voy es, en todo el país, y nos llegan informes de nuestros corresponsales, se analizan posibles casos de... Pero hay situaciones que el Ministerio de Salud Pública ha marcado como puntuales y que eventualmente, más allá de que falta la confirmación, se toman ya como caso de dengue autóctono. Sí. Este último que usted menciona, que no se conocía hasta el momento, es un cuarto caso y un tercer caso en Pocitos con esta misma sintomatología. Exactamente. Bueno, una situación que imagino que... o sea, todo lo que conversábamos se potencia, ¿no? Porque tal cual. Nosotros desconocíamos la información de que ya se estuviera hablando de otro caso en Pocitos y eventualmente... Lo que pasa es que lo habíamos advertido antes. Seguramente cuando aparecieran estos casos, llegar a la situación de brote y llegar a la situación de epidemia eran pasos muy cercanos. En general, las epidemias en el caso del dengue son explosivas, al igual que en las otras 2 enfermedades virales de este vector, ¿no? Entonces es difícil luego controlar el brote. ¿Qué es pensar en un brote explosivo? ¿De cuántos casos podemos hablar en Montevideo? No, yo no lo puedo prever, eso por lo menos yo no. Habría que hablar con los epidemiólogos que de repente podrían aportarte con más claridad ese dato. Pero lo que digo es, cuando hablo de explosivo, es un aumento de casos muy importantes en relación a la población de nuestro departamento o del país, ¿verdad? Claro, estamos hablando de miles de personas infectadas. Bueno, no sé si miles, pero digo, bueno, se puede llegar a hablar de miles, como fueron otras epidemias, por ejemplo, la de la gripe H1N1, si la recuerdo. Sí, obviamente. ¿Por qué la Intendencia está encargada de la parte de fumigación y ante esta situación, la Intendencia obviamente que presta su colaboración, ¿no? Me imagino que el Ministerio de Salud Pública es el que regentea todas las acciones a tomar y la Intendencia es como el brazo ejecutor, por lo menos de algunas actuaciones. En el control del vector. ¿Dónde está el límite entre la responsabilidad de la Intendencia y las actuaciones del Ministerio de Salud Pública?
No creo que en este caso debamos ni siquiera hablar de límite porque trabajamos en forma conjunta y cooperando. Nosotros venimos desde hace años ocupándonos del vector y del control del vector y del seguimiento, y el Ministerio lo hace a su vez con la parte epidemiológica. En este momento trabajando brazo a brazo. Y en esto es importante que lo menciones. Si bien nosotros podemos ser quienes colaboremos con el Ministerio en el control del vector, en las medidas, en insistir, en fumigar, en revisar domicilios, en descacharrizar, no podemos ser los únicos responsables acá. Todos tenemos que ser responsables. Y cuando digo todos es población, entes, instituciones. Si no colaboramos todos, no salimos bien de esto. Algo que me interesa profundizar y es, insistimos en el tema de generar conciencia y que la población maneje información. Algo que es habitual es, y lo conversamos incluso fuera de cámara, la gente dice, vengan a matarme el mosquito, ¿no? Es importante reiterar que el mosquito no se reproduce en lugares como arroyos, como parques. Sí, es lo que venimos insistiendo tanto el Ministerio como nosotros. Este mosquito lo matamos en casa, lo tenemos en casa, lo criamos en casa, como dijimos hoy, en la palangana, en el balde, en el florero, en el platito. No crece en el arroyo. Esta larva necesita, para empezar, agua limpia, estancada. En un arroyo nunca va a haber agua estancada, y paredes rígidas. Un arroyo no tiene paredes rígidas. Sí puede aparecer de repente en el peridomiciliario, en una cámara que está afuera, cuando hay demasiada lluvia el agua puede quedar estancada en alguna superficie externa a la casa. ¿En un tajamar, por ejemplo? ¿Qué Montevideo rural hay? Sí, en los tajamares, si son tipo los que son hechos propiamente en tierra, en ellos no va a crecer nunca el mosquito Aedes. Sí, eso está hecho de material como los hay, los grandes tanques, allí sí puede. ¿Y por qué si está hecho en tierra no? Porque no tiene paredes rígidas y allí no deposita el mosquito sus larvas. O sea que es un mosquito típicamente de ciudad, domiciliario urbana. Y peridomiciliario. Puede ser rural, pero siempre cerca de los domicilios, ¿verdad? Y además no tiene grandes desplazamientos, por lo cual, más allá de los 60, 100 metros como máximo, este mosquito no va. Lo puede trasladarse un poquito más y llegar así, si hubiese mucho viento y lo traslada el viento, y ni hablar que él aprendió con nosotros a transportarse, así que se transporta como nosotros en los autos, camiones, ómnibus y aviones. Claro. Pero entonces es un mosquito que eventualmente, o sea, si a uno le pica un mosquito Aedes aegypti, es claramente porque o en mi casa o en la cuadra... De mi vecino estaba mosquitos. Ayer, si quieren una anécdota, saqué una larva 2 casas de mi casa. Estos días ya estoy tan preocupada con este tema que ya he aprendido a mirar cada recipiente que veo peridomiciliario y ver si tiene. Y encontré. Usted es como una policía sanitaria en su vecindario, en su barrio. Bien, doctora, le agradecemos su presencia. La verdad que un poco cambió el eje de la charla esta confirmación de un nuevo caso de dengue en Pocitos. Imagino la preocupación de toda la población y eventualmente, ¿qué se va a hacer en cuanto a... Nosotros no queremos que la población se alarma, queremos que se alerte y que esté atenta y colabore en la erradicación. El tema de las fumigaciones hoy, ¿qué es lo que van a realizar en esta jornada? Seguramente hoy volveremos a Pocitos a hacer nuevamente la búsqueda que hicimos la vez anterior y si es necesaria la fumigación, además de persistir el Malvinas. Las fumigaciones serían en focales, cada casa. Puramente focales. ¿Y con el tema de las consultas ha tenido éxito ese trabajo? ¿De las consultas? De las consultas que se hacen en domicilio, cuando... Sí. Cuando se detectó el primer caso, por ejemplo, fue mucha gente del Ministerio de Salud Pública, también de la Intendencia, a preguntar casa a casa. Sí, íbamos juntos, sentábamos juntos a los domicilios y lo volvimos a hacer esta vez. ¿Ha sido efectivo eso? Y sí, la gente colabora, está abierta, son muy pocos los que se niegan o se asustan, pero igual el fenómeno de mi vecino tiene, sigue existiendo. Como yo digo, adentro primero, después vemos si el vecino además tiene. Pasa mucho eso de fíjense en la casa del vecino y de repente se encuentran... Sí, no solamente en estas visitas, sino en la denuncia diaria de salubridad o a la intendencia mismo. Hay una azotea con, veo una piscina con, busquemos adentro. Claro. Annalice Verón, directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, le agradecemos por su presencia esta mañana. Por favor, al contrario, gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.